con Isabela Upa, y a las 16:50, contando los minutos para el cierre de lista, saludo a una colega que el otro día nos encontramos en el Malva, donde hubo un evento en el cual estaban juntos, por un evento que hizo Clarín, que estaban juntos Urtubey, Pichetto y Massa. En su momento, cuando se había armado esta charla, todos estaban juntos en Alternativa Federal y ahora terminaron todos divorciados. Pero ahí se hablaba mucho de los peronistas de Pichetto, de los peronistas de Macri, de Massa, pero también se hablaba mucho de qué pasa con la economía, y por eso la convocamos aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos, a la colega Jorgelina do Rosario, periodista económica. Jorgelina, ¿cómo te va? Pablo Iron saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, a ver, estamos hablando mucho del cierre de listas, de los nombres, pero lo importante es ver cómo está la economía de acá a diciembre, pero también cómo sigue esta economía en un futuro gobierno, con lo cual te separo la pregunta para no preguntarte algo gigante, sino decir, ¿qué es lo que nos queda en lo económico de acá a la elección? Bueno, en principio obviamente siempre vas a tener mucha incertidumbre, ¿no? Porque estamos en un año electoral en el que sabemos que estamos atravesándolo, un año de elecciones presidenciales en que ya sabemos que lo estamos atravesando con una recesión económica, con caída de la economía, con inflación alta, por más que veamos números mensuales que muestren desaceleración de la inflación, vamos a terminar con inflación que los economistas estiman en torno al 40% en 2019, y todo en un contexto en que empezamos el año, si recordamos los primeros meses, cierta estabilidad, después mucha volatilidad cambiaria, hasta que el gobierno arregla con el Fondo Monetario Internacional, con quien tenemos un crédito bastante importante, el crédito más importante que tiene el Fondo Monetario con un país, para que deje intervenir el Banco Central, incluso dentro de esa famosa banda cambiaria, que ya no es una banda de intervención, que sino es una banda donde se puede intervenir. A partir de ese momento, lo que se logra es una estabilidad cambiaria, que incluso, Pablo, vos lo sabes muy bien, que muchos encuestadores lo relacionan directamente con la imagen positiva de Macri, ¿no? Claro. A más volatilidad cambiaria, menor imagen de Macri, a mayor tranquilidad cambiaria, se empieza a recuperar la imagen de quien hoy es el presidente de la Argentina, entonces eso te genera un horizonte de mayor tranquilidad en los próximos meses con respecto al tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto te impacta en la inflación, vemos inflación desacelerándose, pero obviamente ahora lo que tenés es eventos políticos que hacia adelante te pueden generar o no un ruido en la economía, y eso es lo que se está observando, ¿no? La verdad es que hoy estamos en 22 de junio, es cierre de listas, y si pensábamos, si nos colocábamos, ¿te acordás? En enero, en febrero, todos pensábamos que hasta el último momento no iban a estar definidos los candidatos. Todos decían, no, Cristina hasta el último momento va a esperar para decir si es candidato o no. Y al final lo que llegamos es a un 22 de junio en que tenemos muy claros quiénes son los candidatos a presidente, quiénes son sus vicepresidentes, y con el goteo que hubo esta semana de más o menos de información, ya se fue perfilando un poco cómo van a estar las listas en las distintas provincias para terminar de configurar lo que es el cierre de candidaturas hacia las PASO de agosto. Pero igual, Jorgelina, hubo como dos, vos decías esto, que se fue anticipando las novedades y no fueron todas hoy juntas, pero hubo dos elementos que quizás dieron previsibilidad en lo económico. Primero, Alberto Fernández en la cabeza de la Fórmula K, con decir, bueno, está Alberto, que es quizás un hombre de diálogo como mínimo, y después se sumó Pichetto como vice de Macri, mostrando que un futuro gobierno de Macri sería, lo pongo en potencial, de una amplitud y una incorporación de otros sectores políticos, lo cual daría una previsibilidad de que Macri entendió que si tiene que gobernar va a tener una dificultad enorme y que tiene que ampliar su abanico. Claro, justamente antes del cierre de lista pasaron esos dos eventos que mencionás, ¿no? Que si hubiera sido tal vez un evento más negativo, se confirmara para el mercado específicamente, no hablamos del mercado, de los inversores, que Cristina se confirmara como presidenta, tuviste esos dos eventos, que el segundo fue más positivo incluso que el primero, ¿no? La candidatura de Alberto Fernández se confirmó, ¿te acordás? Un sábado a través de un tuit de Cristina incluso, y lo de Pichetto también generó un efecto negativo más allá de la campaña, ¿no? Porque ahí, como vos decías, se habla más de lo que serían los años de gobierno, después años en los que se tienen que buscar reformas laborales, reformas previsionales, reformas impositivas, de las que los candidatos obviamente no están hablando, pero
el que está mirando en 2020, todo apunta hacia ello. Sí. Y acá las PASO, que son las próximas 10 semanas que vamos a tener hasta las primarias, que en realidad ahora se transformaron, ¿no?, en una gran primera encuesta, o se adelantó la primera vuelta porque no hay internas presidenciales en los partidos. Como vos decías en el evento esta semana de Clarín, Massa confirmó que iba como cabeza de diputados de Nacionales en la provincia de Buenos Aires, con lo cual se bajaba de una eventual paso con Alberto Fernández. Entonces el panorama hacia adelante es empezar a ver encuestas, ¿no? Ahora vamos a tener muchas más encuestas que antes, con los candidatos definidos, ¿no? Lo que le pasó a las encuestadoras hasta ahora era, empezaban a hacer una encuesta telefónica, una encuesta personal y ¡pum!, les cambiaban el candidato. Salía Alberto y no era Cristina. Hacían otras 2 semanas y bueno, era Pichetto vicepresidente. Ahora vas a empezar a ver, con los candidatos ya definidos en la justicia electoral, todo el tiempo encuestas de cómo van midiendo los candidatos y cómo eso te va impactando también en el humor de los mercados, si hay alguien que recupera o no imagen, si hay alguien que recupera o no intención de voto, y cómo se va configurando el panorama hacia las PASO, ¿no? Entonces, todo el mundo va a estar mirando la diferencia entre el primero y el segundo, y quienes llegan, ¿no?, a las primarias, a la primera vuelta. Sí. Ahora, hay un elemento que aparece en un eventual gobierno de Cristina, de Alberto en realidad, y de Cristina, que sí o sí tienen que hacer el ajuste. Y acá aparecen todas las análisis, yo me permitía pensar, y vos corregime si ves algo distinto, pero como que en un eventual gobierno de Frente para Todos, Alberto Fernández presidente, va a tener que hacer el ajuste en un montón de cosas, con lo cual para Cristina no es tan incómodo, porque le cede a Alberto esa historia en el cual el primeros 2 años van a ser años de ajustar torniquetes y no ser el kirchnerismo distributivo que intentó en los últimos tiempos. ¿Te parece que esto es así o te parece que hay otros elementos que quizás ante una llegada del kirchnerismo que vos ves y que nosotros no? Primero creo que un pasito antes que eso, Pablo, te diría que la gran pregunta que se hacen muchos inversores, incluso no solo desde afuera, sino los que vienen en viajes, viste que vienen en viajes inversores porque tienen clientes que invierten en el país, se juntan con gobiernos, se juntan con gente de la oposición. La gran pregunta la primera es, ¿cuál es la injerencia que va a tener la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un eventual triunfo de Alberto Fernández como presidente, ¿no? Sí. ¿Tendrá una injerencia muy importante o va a gobernar Alberto Fernández? Es la primera pregunta que se hacen cuando se configuró este nuevo escenario político. Y la segunda, obviamente, y esa no se la hacen en diciembre, se la están haciendo ahora, ¿cuál es tu equipo económico, digamos? ¿Cuáles son las personas que van a configurar el equipo que serán las bases de propuestas que vas a plantear en un eventual 10 de diciembre, cuando estés asumiendo, si es que ganan en octubre o en la segunda vuelta de noviembre, el nuevo gobierno? Bajo esas premisas, obviamente que hay que entender algo muy importante. La estructura del país es muy distinta a la de 2015, ¿no? Hoy la Argentina está invertida en el mercado, está abierta al mercado de capitales, si bien no puede salir a colocar deuda porque la tasa es muy alta para la Argentina, tiene que pagar bonos, no tiene el dinero que antes, tiene también una deuda con el Fondo Monetario Internacional que tiene que cumplir. Entonces, para mí pensar que la actitud sería la réplica de lo que vimos en otros años del kirchnerismo, en principio no parecería ser así. Igual lo que me parece que tendríamos que tener primero, como primer panorama, es cuáles son las propuestas que ellos tienen, ¿no? Porque muchos no quieren hablar de por dónde se empieza a ajustar, si hablamos de ajuste y si hablamos de reducción de gastos para sostener el superávit fiscal en los próximos años, que es lo que vos necesitas superávit fiscal y ante todo crecer económicamente porque tenés una deuda que pagar. Entonces, si no creces, es un poco complicado pagar esa deuda. ¿Cuál es tu plan de gobierno? ¿Cuál es tu plan económico para que vayas cumpliendo esas premisas? Si realmente lo que querés es superávit fiscal, crecimiento, etcétera. Entonces, hasta que no conozcamos los distintos programas económicos que van a proponer los candidatos de acá a agosto y octubre, va a ser muy difícil anticipar y decir que van a hacer lo mismo. Obviamente todos tienen memoria y como se van configurando los distintos partidos políticos, más o menos puedo decir,
yo ya sé qué hicieron, puedo saber más o menos por qué línea de pensamiento ideológico van a encarar la economía. Pero hasta que no esté la propuesta, hasta que no empiecen a decir cómo van a actuar ante el escenario de la deuda, el escenario del crecimiento, el escenario productivo, es muy difícil encasillarlos y decir van a hacer esto, ¿no? Muy bien, Jorgelina do Rosario, periodista económica, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son con Radio con vos. Vamos a tener una economía movida de acá a fin de año seguro, así que ahí te molestamos y te seguimos leyendo por tu trabajo excelente en Bloomberg. Un beso y gracias, ¿eh? Muchas gracias, Pablo, un saludo a todos.